Acá se suma otra cosa, que son los defectos en la constitución del pecho. Fundamental. Esto es fundamental entender cómo está constituido el pecho del perro, el antepecho del perro. Miren, ahora les voy a poner la forma ideal de la caja torácica. Esta sería una forma ideal de caja torácica, que va a ser de que el perro tenga una suave curva hacia atrás. Forma como una especie de S. Se continúa después con donde se une la pierna hacia la rodilla, se formaría una S. La forma ideal, ¿por qué? Porque esto le da relleno entre las patas delanteras. Tiene que estar hacia adelante el antepecho, tiene que tener antepecho. Miren, de relleno entre las paletas, como les decía. Ahí tenemos, aquí tenemos lo que sería ahí forma la S, ¿ven? Una S, así, ahí estaría formada la S. Este es un buen antepecho, ¿eh? Con esto, con el esternón hacia adelante, no quilla, ¿eh? No cuando esto está en esta posición y se asoma la quilla. La quilla es un defecto. Tiene que ser una suave línea. Cuando yo les muestro los dibujos de perros con quilla, van a ver que la S no se forma. La S no está presente. Acá tenemos las tres variables más comunes. En el medio de estas tres variables hay sin número de ángulos, sin número de largos, sin número de... Pero digamos que las variables más comunes son estas, ¿sí? Acá en las dos primeras tenemos un ángulo, esta es la más correcta, es un ángulo de 45 de la escápula y un ángulo de 45 del húmero. Eso nos da el ángulo de 90. En la segunda, yo tengo una buena inclinación escapular, tengo 45 grados con la horizontal, pero luego el húmero puede estar un poco más corto, más caído, más parado, no nos da ese ángulo y esto acorta la llegada de la mano. Y en este, donde yo tengo una escápula o más corta o más parada, fíjese que da una angulación de 60 y no de 45, ¿sí? Es la que más corto da. Después, ya les digo, las variables son muchísimas, muchísimas, porque cada inclinación de cada uno de estos huesos, el largo y demás, modifica absolutamente el anterior. Pero yo lo que les quiero proponer no es que aprendamos a ver todos estos defectos. Yo lo que les quiero proponer es que aprendamos a ver cómo debe ser, el correcto. Porque en la medida que aprendamos el correcto podemos ver los otros problemas. Pero si nos podemos aprender cada problema es demasiado. Yo les quiero enseñar cuál es el correcto. De acuerdo a lo que dice el estándar, porque me pide un ángulo recto, porque me pide un perro cuadrado. Y después nos vamos a la biomecánica de cómo se mueve un perro cuadrado y cómo debe estar construido un perro cuadrado. Porque estas tres variables nos dan el defecto más importante a los problemas del tren anterior. Y acá los tenemos. Yo esto se lo hice más sucinto, esto da para muchísimo, mucha charla. Fíjense, en A tenemos el correcto, luego comienza a ser un poco más estrecho, ¿sí? El frente, aquí prácticamente no hay frente, y acá en el B, que en realidad tendría que ser el C, en el B, que se ve acá, es el famoso pecho, pecho en B. Si esto lo vemos de frente, como esto sale, se hace un hundimiento acá y tenemos el pecho en B. Si aprendemos a ver cuatro de estas, estamos aprendiendo un montón, muchachos. Aquí tenemos la diferencia de los frentes al verlos. Entonces, ¿qué pasa? Estas diferencias no son estéticas, van a influir notoriamente en el movimiento. ¿Por qué? Porque me está influyendo en los aplomos. Porque en un frente con quilla, cuando yo tiro, no me va a llegar como cuando tengo una buena... En este frente, cuando yo tire,
las angulaciones, va a llegar de una forma, esta línea que debe ir acá del aplomo va a ser distinto en este, fíjense ya, acá se ve porque el cuello va a estar acá, va a bajar detrás, tiene un sinnúmero de cosas, pero yo sé que esto es complicado, yo sé que es complicado. Vamos a tener la diferencia en el movimiento. Yo acá me tomé la libertad de tomar un perro, intentar que vean cómo se verían con estas diferencias de pecho, el mismo perro con las 4 diferencias. Acá tenemos un perro con un buen pecho. Fíjense cómo marca esa S que yo les decía, en este perro, como el pecho se llena, debajo del perro, entre los codos, el pecho del perro está lleno. Ahora veamos acá, cuando empieza, tengo menos, no es tan problemático, pero ya no tengo esa S. ¿Por qué? Porque acá donde tengo, en vez de continuar y hacer lo que hacía el otro hasta acá, se va metiendo, va haciendo de que esto sea más vacío. Acá tengo este pecho, ya este pecho directamente no tengo nada, es directamente recto hasta acá, no tiene antepecho, lo hace vacío por debajo. Y luego por último tengo el pecho de B invertida, es este, que ya directamente, incluso en la mayoría de los perros, a veces no llega perfectamente el pecho a la altura de los codos. Acá tenemos todas estas variables. El perro lo único que se modificó es esa parte del pecho. Acá lo tienen que ver, este es el correcto, cómo van entrando. Este es el último que mostramos. Fíjense cómo esas diferencias modifican totalmente el anterior del perro. En su visualización es completamente distinto. Espero intentar ser lo más claro posible con esto. Acá tenemos lo que yo les decía de buen pecho, que forma esa S en este perro. No importa si el perro este es más largo, es más corto, nada. Estoy hablando simplemente de la forma del pecho. Entonces, cuando yo tengo este perro, y seguramente este perro, cuando yo tire todas las líneas de los aplomos, van a caer donde deben caer. Este perro seguramente va a tener un anterior muy correcto. Es importante que esto lo refresquen. Esto ayuda muchísimo a ver un anterior. No sé dónde lo ha puesto Yoli. Bueno, postura. Las diferentes fases de trabajo mecánico efectuado por los miembros del animal. ¿Sí? Acá nos vamos metiendo en el movimiento. Bajo efecto de contracciones musculares que le permiten moverse. Y acá es importante, vamos a empezar a ver lo que es el movimiento fluido. A mí, este tema de que el estándar decía que el movimiento tiene que ser con hidalguía, que tiene que ser potente, que es potente, que es potente puede ser el del bulldog, que es la idea de un perro de fuerza. El del boxer tiene que ser un tipo de movimiento suave, cubrir mucho terreno, tener una muy buena impulsión, una muy buena llegada, pero tiene que ser suave. Nunca tiene que golpear. El anterior debe recibir a toda la potencia de todo el cuerpo suavemente. Para poder recibir suavemente, sin tener complicaciones, tiene que tener una angulación cercana a los 90 o recta de 90 grados, para que acentúe distinto, para que no sea un golpeteo permanente. Fíjense, cuando se desplaza el centro de gravedad, describe un arco. Entonces, cuando yo estaba armando esto, dije centro de gravedad. Tengo que explicar lo que es el centro de gravedad. Quizás para muchos el centro de gravedad lo tienen súper claro, y es eso, y para otros
No, así que me voy a tomar 5 o 8 minutos en poder explicar lo que es un centro de gravedad y por qué es importante en esa estructura cuadrada determinadas aplomos para que el centro de gravedad esté ubicado acorde al anterior y al posterior y al medio del perro. Yo les decía que la construcción del boxer era un mecanismo muy complejo. Fundamentalmente se basa en la igualdad de las medidas de los 6 segmentos en los ejes funcionales, de anterior y posterior, y hay que tener nociones básicas de cómo se mueve un perro. Como yo les decía antes, Bonetti y Gorrieri en Il Cani si muove. Yo se los recomiendo, es un libro que lo van a conseguir o en las librerías o por internet, en Amazon está. Traten de conseguirlo, es excelente para entender cómo se mueve un perro, después cómo se mueve el boxer. ¿Sí? Un punto en el que convergen, mire, cada cuerpo, las líneas de fuerzas gravitacionales. ¿Qué quiere decir esto? Es la resultante de todas las líneas de fuerza de gravedad. Sería algo así como un punto en el cual yo con un dedo podía elevar sin que ese perro se desbalanceara o se cayera. Eso sería el centro de gravedad. ¿Vieron cuando ustedes toman una cuchara o un tenedor y tratan de levantarlo con un dedo y ese tenedor apenas se mueve y ustedes lo pueden mover? Ese es el centro de gravedad del tenedor. Bueno, el centro de gravedad de un perro es importante porque es donde convergen todas las fuerzas, así que es muy importante que esté. Sigo, les decía que el centro de gravedad, como el boxer es un mecanismo muy complejo, tenemos que entender qué es el centro de gravedad. Habíamos dicho que la igualdad de medidas, ¿sí?, entre los ejes funcionales del anterior y del posterior suman muchas fuerzas que se encuentran, que compiten, que chocan, que se complementan, ¿sí? Entonces, en Il Cani si muove, en este maravilloso libro que les recomiendo que lo lean, dice sobre el centro de gravedad que cada cuerpo tiene un... convergen todas estas fuerzas gravitacionales. Miren qué importante. O sea, que el centro de gravedad es la resultante de todas las líneas de fuerza de gravedad del mismo cuerpo. O sea, no es una pavada, es lo que yo les decía antes, el tenedor que le ponen un dedo y lo mantienen. Luego tenemos, ¿no es cierto?, es la inserción de dos líneas perpendiculares entre sí. Miren, la primera línea es vertical por detrás de la escápula. La segunda es horizontal a las 2/3 partes de la altura del perro a la cruz, a contar desde el piso. En esta intersección de ambas, que por supuesto es total y absolutamente empírico, ¿no? No podemos clavarle nada al perro ni medirlo, aparece el centro de gravedad. Ahí estaría más o menos ubicado. Yo puedo pasar una línea a las 2/3 partes, una línea por detrás de la escápula, exactamente en la mitad del perro, donde eso se une, tengo el centro de gravedad. Ese centro de gravedad está condicionado al largo y peso de la cabeza. ¿Se acuerdan cuando hablamos la otra vez y decíamos que la cabeza tiene que estar en relación con el cuerpo porque funciona en el movimiento como contrapeso? Acá me modifica el centro de gravedad, largo de los miembros y la estructura en general. La ubicación exacta variará, como yo les decía, el tema de la importancia de la cabeza, el largo de los miembros, ¿sí? Todo esto, todo este centro de gravedad, todo esto que hablamos del perro paradito, donde llegamos, cada vez que se mueve modifica el centro de gravedad. ¿Sí? Y ahora aparece otra cosa acá, que es un cuadrilátero debajo del perro, que se llama base de sostén. Lo que plantean en el Cani si muove es que esta base de sostén y este centro de gravedad, cada vez que el perro se mueve, se va a mover, se va a desplazar.
¿Cómo funciona el centro de gravedad? Si tenemos un perro que está estático, como acá el de la foto a la derecha, el centro de gravedad no se mueve y tendrá esa base de sostén, que es un cuadrilátero, en realidad, donde están ubicadas manos y patas. ¿Sí? Ahí está. ¿Cómo es el movimiento? El movimiento empieza por el posterior. ¿Qué quiere decir? Que el perro va a hacer fuerza con el posterior, con la pata, y esa fuerza va a producir esto. El perro se mueve hacia adelante, se mueve el centro de gravedad adelante. Como el centro de gravedad se movió adelante, si yo le ato las patas al perro, el perro se cae. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a adelantar la mano para no caerse. Ustedes párense, estén quietos, den un paso, y si ustedes no llevan la pierna adelante, se caen. Lo mismo le pasa al perro, ¿sí? Entonces lleva la masa del cuerpo hacia adelante. Y eso avanza sobre una línea horizontal al cuello. Ahora vamos a ver cómo tiene que ponerse el cuello cuando el perro se mueve. Moviendo hacia abajo y adelante la cabeza, que funciona como un volante. Si tengo un perro que tiene un tipo de cabeza o muy grande o muy chica para el resto del cuerpo, me desbalancea ese movimiento. ¿Qué hace entonces el perro cada vez que se mueve? Traslada ese centro de gravedad hacia adelante. Así, la perpendicular caerá fuera de ese cuadrilátero de sostén. Y sí o sí, como no puede mantener el equilibrio, desplaza hacia adelante los miembros anteriores para no caerse. ¿Entienden? Este es el principio del movimiento y del centro de gravedad. Pero ¿qué va pasando? Vamos a complejizarlo un poco. Cuando el perro desplaza su mano hacia adelante, no puede llevarla pegada al piso. No tiene un patín como tenían antes las tías en nuestras casas, que nos poníamos el patín para andar sobre el piso de madera. ¿Qué tiene que hacer el perro? Tiene que levantar esa mano, llevarla un poco hacia adelante, como se ve acá, llevarla un poco hacia adelante y apoyarla. Eso quiere decir que básicamente describe ese pequeño arco, los otros miembros apoyan, cuanto más pegado al piso, cuanto más cerquita de la horizontal, cuanto más leve sea, como se ve acá, ese arco que va a ser la mano, mejor va a ser el andar y más suave el andar del perro. Porque como el empuje es generado por las patas, él tiene que llevar adelante. Cuando se va, por supuesto, moviendo cada vez más, ese movimiento va a ser cada vez más rápido. Si ese movimiento que cada vez más rápido, yo tengo un posterior que cada vez me empuja más y tengo una mano que no puede recibir el empuje del posterior, voy a tener un perro que no se mueve bien. Si el posterior está en perfecta coordinación, quiere decir que el empuje que da el posterior es en perfecta combinación con el anterior, el apoyar de la mano va a ser más suave, va a generar un arco menos abrupto. Entonces ese perro va a tener un perfecto andar. Y eso nos va a llevar después a que cuando un perro te lo tenés moviéndote de esa forma, tenés un top line que es bien armado, que no se mueve, que no tiene fracturas, que no golpea. Y esa cabeza, como balancín, tiene que llegar, cuando la mano llega hacia adelante, como yo le dije, todo perro cuadrado, tiene que llegar con el extremo de sus dedos por debajo del hocico en el movimiento, tiene que tener el cuello adelante. Si yo tengo un perro que se mueve con el cuello parado, no se mueve bien porque no está llegando con la mano debajo de su boca. Se dan cuenta como todo empieza a complejizarse, pero también empieza a esclarecerse. Y lo hablábamos la otra vez, que hay muchos que juzgan a los perros, le piden por favor a los handlers que les permitan al perro moverse en forma suelta, que se mueva como él está construido. Y esto no es desvalorizar el trabajo de un handler, sino que vos como juez querés ver cómo está construido el perro. Entonces no importa si el handler es maravilloso y me va a presentar el perro de una forma. Si yo quiero juzgar bien, quiero ver cómo se mueve el perro, porque cómo se mueve está construido. Bien, ¿qué hace el perro? Compensa el propio peso con todos los movimientos, ¿sí? La propulsión de los miembros posteriores, habíamos dicho que empujaba hacia adelante todo el tronco, levanta el cuerpo y se desplaza hacia adelante, ya lo vimos.
ese desplazamiento va a ser proporcional a los miembros anteriores. Entonces, quiere decir que como sean los aplomos de los miembros anteriores, es como él va a poder compensar el avance que le da el posterior sobre el resto del cuerpo, como va a llegar el anterior. Soy claro, me encantaría cuando todos estos temas los pensamos alguna vez con Jorge Peñaranda para hacer algunos cursos allá, y ahora lo pensamos con Uruguay para hacer algo allá en México. La idea era todo esto que estamos hablando, poderlo ver en perros, para que se pueda entender. Es difícil explicar algo de movimiento sin videos, sin perros. Yo vuelvo a lo mismo, no me quiero meter ni en fotos ni en video para que nadie se sienta mal. Lo que se pensaba hacer era en una forma presencial, con gente que llevara a sus perros, y eso ya era otra cosa. Los miembros posteriores empujan otra vez el miembro hacia adelante, el tronco, todo hacia adelante. Entonces, una vez, esto se va repitiendo, quiere decir que se desplazó hacia adelante, levantó sus manos, su cuerpo, apoyó, y cuando está apoyando ya otra vez viene el impulso del posterior, y esto se vuelve a repetir. Quiere decir que es una continuación, ¿sí? Quiere decir que el movimiento, ¿cuándo se detiene? ¿Cuándo se detiene? Cuando el posterior deja de impulsar. Hasta que el posterior no deje de impulsar, el movimiento no se va a detener. Cada vez que el posterior se impulse, todo esto se repite. Bueno, vamos a hablar no demasiado de lo que es el top line, la línea superior, que en esto juega un papel importantísimo. Créanme que para hablar de línea superior, de top line, podríamos estar unas cuantas horas para ver ejemplos, y sería incluso interesante ver con respecto a otras razas. En el dibujo de arriba, fíjense lo que es este top line. Esto es lo que deberíamos buscar en un boxer, este tipo de top line, lo más recto posible, con un cuello hacia adelante, la extensión de la mano apoyando, el posterior dando un buen impulso. Acá si hacemos los triángulos van a ser bastante equilibrados uno con otro. Cuando se producen este tipo de fracturas a un buen top line, como vemos el de abajo, o tiene un cuello hacia arriba porque lo puede llevar, todo se empieza a romper. Este fantástico y maravilloso equilibrio se empieza a romper. Entonces, top line se debe mover en forma horizontal, sin vaivenes de sub y baja, ni laterales, ni hundimientos, ni encarpamientos. ¿Por qué? Porque la línea superior traslada el empuje trasero hacia el tren anterior. Si cede ese transporte, sería defectuoso. Bien, con respecto al top line, lo nombré, no me quiero meter porque si no tenemos para hablar una hora y pico sobre el top line y cómo juzgarlo, y me parece que podemos avanzar sobre cosas un poquito más ahora interesantes. Entonces tenemos la transmisión del impulso, ¿sí? ¿Cómo es la transmisión del impulso? El eje del posterior llegará al tren delantero. Este recibe, el tren delantero, el 65% del peso del cuerpo, en perfecta coordinación con el tren trasero. La angulación delantera debe ser equivalente a la de la trasera. La falta de angulación delantera se debe mayormente a un número corto, o la escápula corta, o en otra angulación. Y cuando las angulaciones delanteras y traseras no están proporcionadas, se producen defectos del ritmo. Yo les voy a mostrar una foto. Me acuerdo que había una perra en Argentina que era una foto, Rubén se debe acordar, que era Pink Panther, que tenía una foto así, seguramente te acordás, era de Fogolín, una hermosa foto de movimiento del perro, y en definitiva el perro tiene que ser esto: el cuello es lo que le da equilibrio, la impulsión la da el posterior, la transmisión el dorso, la amortiguación el anterior, y la cola es su expresión. Dejándolo de la expresión, el equilibrio, transmisión, impulsión y amortiguación
Esto es lo que tenemos que tener en la cabeza cuando juzgamos un perro. Porque donde esto se produce, lo podemos ver, no digo medir, pero sí lo podemos juzgar perfectamente cuando el perro tiene una buena impulsión, una buena transmisión, una excelente amortiguación y tiene un cuello que está en la posición que le da equilibrio. Creo que estos dibujos, ¿sí?, están basados en el movimiento de un perro, creo yo, y esto sí, hablo por mí, este es el perfecto y mejor movimiento que tiene que tener un boxer, con su cuello hacia adelante, su cabeza balanceada, sus miembros extendidos y sus miembros llegando a tocarse, los del mismo lado. Esto es, porque si nosotros trazamos, esto está hecho con computadora, se midió, fíjense en el primero, se mide desde el apoyo, donde va a caer el tren anterior, con donde terminó el impulso del tren posterior, y yo llevo esto está hecho con un medidor en la computadora, llevo hasta arriba, queda un arco perfectamente balanceado. Si esto no fuera así, esto por más que lo mida donde lo mida, y yo quiero llegar acá, en la mitad del cuerpo, esto me queda hacia un lado o hacia el otro. Ya lo van a ver, tengo otros dibujos donde esto se ve. Esto ustedes lo pueden medir en la foto de un perro, claro que lo pueden medir. Intentar medir esto, el perro moviéndose es difícil, pero la posición del cuello, el largo de las patas y el encuentro del miembro anterior con el posterior, eso lo van a ver. Bien. Los miembros delanteros son amortiguadores, suavizan el impacto del aterrizaje del cuerpo al avanzar. Absorbe la energía aplicada hacia adelante por los miembros traseros. Ahora, ¿qué pasa? Si esto está todo como debe estar en la construcción del perro, esa amortiguación va a ser correcta. Donde empieza a haber problemas en la amortiguación, ya sea porque hay un desbalance entre anterior y posterior, ya sea porque el posterior está bárbaro, pero el anterior tiene un número más corto, o llevamos con un cuello hacia arriba, o tiene problemas del antepecho, todo eso irrumpe, corta un movimiento balanceado del perro. Hay una cosita que los miembros delanteros están separados, ¿sí?, del hombro y están sujetos por músculos. Acá no hay articulaciones con el torso, como pasa con el resto del esqueleto, como pasa en el posterior, donde el fémur está unido a los huesos de la pelvis, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Y acá empiezan los problemas. Si el tren delantero, sí, está demasiado, se despega demasiado fuerte del suelo, el alcance y la velocidad del paso se verán disminuidos. Los movimientos y acción íntimamente ligados a la conformación. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un perro que por más angulación buena que pueda tener adelante, yo le levanto el cuello y lo hago despegar fuerte del piso, cuando caiga y con el cuello hacia adelante, hacia arriba, va a caer de una forma fuerte. Me tiene a mí como juez y como criador, me debería molestar a la vista que mi perro no tenga un movimiento fluido. Por eso cuando les digo que ustedes son sus propios jueces, siempre que un perro no se pueda mover fluidamente, tiene que molestarles. Es imposible para un juez que tiene 2, 3 minutos, 3 minutos y medio para juzgar a un perro, darse cuenta cuáles son los problemas de ese perro en el movimiento. A veces sí, otras veces no. Lo que sí debe tener un juez es la capacidad de saber que hay un problema. Si el problema está en el perro, si el problema está en la presentación, si el problema está en la pista, ¿sí?, podría ser un problema a no resolver en ese momento. Pero lo que no, como juez, no deberíamos dejar pasar es un perro con problemas en el movimiento, porque un problema en el movimiento implica un movimiento en la estructura. Y si hay un problema en la estructura, un desfasaje, estamos fuera del estándar. Entonces, si yo corrijo y yo juzgo un buen movimiento, como tiene que ser, estoy corrigiendo estructura. Bueno, quería volver a ponerlo esto porque me parece que es un dibujo que si metemos en la cabeza que el boxer se debe mover así, estamos un paso adelante hoy para poder juzgar un perro. ¿Sí?
Bien, miren, el arco tiene su cenit en la mitad del dorso, ¿sí? Esto se puede medir, tenemos una línea media, acá tenemos este dibujo del boxer blatter, fíjense, en este perro tenemos del punto que se cree medio en el movimiento, que es donde apoya la pata, 55 centímetros, donde pisó y luego la llevó hacia atrás. Si yo, donde está más alejado los miembros, que es donde se alejó totalmente y donde apoyó, yo tiro y toco el dorso, ¿sí? Me va a formar un tipo de línea, como yo le mostraba antes, perfecta, suave. Este tipo de líneas de curva no se van a modificar en este tipo de perro, donde la impulsión y la impulsión tienen más o menos la misma medida. Esto le va a producir una caída más suave sobre la mano. Ahora, vamos a ver ejemplos. Si algún día ustedes quieren, podríamos hacer los problemas en el movimiento. Todos aquellos problemas que yo me voy a encontrar al querer juzgar o puede tener un perro. Son mucho más difíciles y mucho mayor cantidad que el perro correcto. El perro correcto es uno. Ahí tenemos un perro con un buen alcance del anterior, pero el arco tiene su cenit. Fíjese que el perro tiene una impulsión mucho más corta, es un perro bastante derecho, de poca impulsión detrás. Como esa impulsión va a ser menor a lo que puede recibir el anterior, ¿sí? Miren cómo el cenit se va por arriba del dorso, y si ustedes esta línea, que está medida por computadora, la quieren ubicar en el dorso, no se ubica, sale hacia los costados. Si yo la quiero ubicar y que caiga en las dos extensiones de la mano y de la pata, se va por arriba. Ustedes me dicen, pero yo con cada perro que tengo que hacer esto. No, pero ustedes tienen que saber, cuando yo tengo un perro de una impulsión muy corta atrás, porque el perro es muy derecho, ¿sí? Me va a traer problemas con el andar, seguro, aunque adelante sea bueno. Entonces, yo puedo partir como al momento que estoy juzgando un perro, que si tengo un perro que es muy corto de angulación, voy a tener un problema en el movimiento, porque aunque yo no pueda ver ese cenit está, ¿sí? Dando una curva mucho más elevada. Eso que va a producir, como se produce más elevada y un poco más adelante, va a ser que ese 65% del peso del perro que va a caer con más fuerza, porque no pudo acentuarse en la curva. Yo no sé si soy totalmente... También las hago y las he formado para que ustedes puedan entender algo que está pasando aunque ustedes no lo vean. Creo que nadie ve esta curva, pero la biomecánica marca estas curvas. Hoy los perros se estudian con videocámaras, se estudian con un montón de cosas para ver cómo son estas fuerzas. Y acá tenemos el perro es demasiado angulado, cuando esa impulsión es muy fuerte. Ahí se da más abajo, más atrás, y al ser más atrás y caer va a hacer que haya un mayor apoyo sobre el anterior. ¿Sí? Pasa lo mismo con el otro cuando la curva es distinta, porque tengo una expulsión del posterior mucho más fuerte por ser más sobreangulado que el anterior, pero va a hacer que el perro se caiga con más fuerza hacia adelante. De acá sale, habrán leído, el hackney, el hackneo, ¿sí? Donde el perro, para compensar esa fuerza y no caerse, retrasa un tiempo la caída levantando el cuello. Si el perro levanta la cabeza retrasando el cuello, no tengo el de adelante donde puede continuar con su cuello, y las otras que vimos donde el perro va mucho más acompasado a la línea suave que debe conformar entre el anterior y el posterior. Estos tres dibujos me gustaría que vean que tanto la falta de angulación como el exceso de angulación me traen problemas en el movimiento. Y con esto, además, no podemos sumarle si el perro tiene un mal anterior, si tiene un problema de angulación anterior con estos posteriores, el problema aún va a ser mayor, o al revés.
puede hacer lo que se llama un movimiento compensatorio y termina teniendo a los ojos un buen movimiento. Porque ese es otro tema largo también, los movimientos compensatorios, cómo el perro compensa deficiencias. Bien, miren acá, por ejemplo, si tiramos las líneas, estas líneas también se tiran pasando, la sobreangulación con un número más corto, ¿sí? Acá cuando tengo la angulación, la sobreangulación y un número más corto, fíjense cómo el triángulo de adelante, este triángulo, es más chico que el triángulo de atrás. Quiere decir que toda esta fuerza acá adelante se le va a venir como un aluvión al perro. Se le va a caer el perro arriba del perro. Entonces el perro hará movimientos compensatorios para este desfasaje. Esos movimientos compensatorios pueden ser de elevar la cabeza, estirar, caer más, no intentar correr, cruzarse, cruzar las patas. Se pueden ver montones de movimientos compensatorios, pero fundamentalmente el perro está desbalanceado y cuando está desbalanceado hace lo que puede. ¿Sí? Entonces, en vez de tener, como puse acá arriba, este balance, tengo este desbalance. Ahí les muestro, fíjense, como si yo hago la curva que les mostré antes, fíjense cómo la curva esta cae abruptamente acá. Acá viene bastante normal, acompañándose, llega al dorso, más luego tendría que caer, sigan el cursor, acá adelante. Pero ¿qué pasa? Al hacerlo acá en algún punto, acá arriba, se quiebra ese impulso y se cae adelante. Este perro no va a andar bien, este perro va a tener problemas y este perro no se va a mover, como esos dibujos que yo les mostraba, que la curva era mucho más suave. ¿Se dan cuenta cómo es tan importante el anterior con el posterior? Entonces, yo digo, seguramente alguno mirará a su perro correr y dirá, lo que dice este tipo está loco, tiene una visión que es errada. Yo, discúlpenme, yo soy un mensajero. Toda esta información, créanme que yo la saqué de libros, de internet, está en un montón de lugares. Esto lo vio gente anterior a mí y que sabe muchísimo más que yo porque las vio, porque las descubrió. Muchísimo más que yo. Entonces yo les pido, miren esto, cuando subamos esto a internet, vuelvan a mirarlo, miren su perro, no se lo cuenten a nadie siquiera, miren su perro, fíjense si su perro se está moviendo como tiene que moverse. Y si su perro se mueve como tiene que moverse, micrófono por favor, no se mueve como tiene que moverse, el problema está en el perro. Pero es muy importante que aprendamos a ver cómo tiene que estar construido y saber cómo tiene que moverse. Entonces, es importante estudiar y reconocer los puntos anatómicos que marcan huesos y sus direcciones, visualizar la angulación del hombro escápulo-humeral, codo y parte superior de la escápula. ¿Qué quiere decir? Hay que estudiar anatomía. Busquen, alguien me consultó el otro día por un libro de anatomía. Perfecto. Hay que empezar por la anatomía. Hay que estudiar anatomía del perro. Cuando yo hablo del húmero, cuando yo hablo de escápula, cuando cualquier libro habla de escápula, de la cresta ilíaca, no puede ser que digamos cresta ilíaca, vayamos a un libro de sinofilia, no un libro de veterinaria. Y está. Busquen por internet. Cómo son las partes de los huesos de la anatomía del perro. Está lleno de esos dibujos. O sea que no es una cosa que hay que estar conectado con la NASA para que la NASA nos mande esto. No, chicos, está lleno, está poblado, digamos. Cualquiera que quiera adentrarse en este tipo de cuestiones, lo tiene al alcance de la mano. Bien. Vamos a ver un poquitito cómo es el desplazamiento del movimiento.